Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer un resumen del sistema respiratorio o también conocido como aparato respiratorio, ¿sí? En el aparato respiratorio, eh, lo que tenemos que considerar primeramente y anatómicamente, más allá de la función en sí, que la función es el intercambio de gases, ¿sí? Para las células. Vamos a empezar ahora con la estructura en sí. Bueno, vamos a tener las vías aéreas y los pulmones. Las vías aéreas tenemos que pensar que son conductos que no se pueden aplastar, ¿sí? ¿A qué me refiero a esto? Que el aire no va a tener la capacidad de expandir esos conductos. Entonces, primero y principal tenemos que pensar eso, que son conductos eh, rígidos, ¿sí? Y por supuesto vamos a empezar con la nariz, después vamos a seguir con la faringe. La faringe tiene la propiedad, ¿sí? De tener una estructura que se llama epiglotis. Esta epiglotis es una membrana, como dice acá en el Power, cartilaginosa, que lo que va a hacer es, en el momento nosotros de deglutir, que deglutir vulgarmente es tragar, va a cerrar la parte respiratoria para que yo no me ahogue, ¿sí? Otra de las propiedades que tiene la faringe es que, bueno, como bien decíamos, está en este sector, va a separar tanto el sistema digestivo del sistema respiratorio. Luego continuamos con la laringe. La laringe lo que me permite o donde voy a encontrar las cuerdas vocales y lo que me va a permitir es la emisión de voz, ¿sí? Siempre por resonancia. ¿Por qué digo resonancia? Porque son sistemas membranosos, cartilaginosos que van a vibrar y van a permitir la fonética nuestra, ¿sí? No importa el idioma, sino esta fonética que me permite a mí poder comunicarme con los demás. Bien, luego de la faringe va a empezar a formarse la tráquea, ¿sí? Continuamente es la tráquea. La tráquea es todo lo que tenemos en este sector del cuello, ¿sí? Que ya empezamos eh, a tocarnos, y por este sector donde pues, si pongo acá el dedo, lo puedo sentir, ¿sí? Ahí se empieza a bifurcar. ¿Qué significa esto? A bifurcar se empieza a dividir. Cuando se divide la tráquea, empieza a ingresar a los órganos que son los pulmones, ¿sí? Estos órganos lo que van a tener o lo que van a constituir van a ser como la casita de los bronquios. ¿Qué son los bronquios? Bueno, es que la tráquea se empieza cada vez a ramificar como si fuera el árbol, las ramas de un árbol se empiezan a ramificar y cada vez más finitos de conductos más pequeños que se van a empezar a llamar bronquios secundarios, terciarios, bronquiolos y los bronquios terminales. Por último, bueno, acá justo en el Power, espere que me corro la cámara, va a terminar por las diminutas bolsas llamadas alvéolos. Los alvéolos son como, yo siempre me acuerdo o trato de pensarlo así, son como si fueran globos chiquititos, bolsas pequeñas, ¿sí? Que tienen aire, dentro tienen aire, no van a tener otra cosa que aire, ¿sí? Y no se colapsan. Piensen esto, que los alvéolos no se pueden colapsar. Entonces son globitos muy pequeños, ahora vamos a una estructura, que lo que me permite es que haya un intercambio de gases. Ahora vamos a ver lo que se considera el intercambio de gases. Bien, entonces pasamos a la otra página y esto es lo que yo les acabo de explicar. Acá tenemos el alveolo, ¿sí? Esta bolsita de aire, recuerden que es la parte terminal de los bronquios, de estos conductos, son
muchísimas bolsitas una al lado de la otra, que lo que me permite es que el aire ingrese. Este aire va a contener un montón de gases y va a estar en contacto con lo que es la red capilar. ¿Qué es la red capilar? Son los vasos sanguíneos más pequeños, ¿sí? Que por difusión, ahora después más adelante voy a explicar lo que es la difusión, va a ingresar el oxígeno y va a salir el dióxido de carbono. Estos son los dos gases que yo siempre tengo que recordar en el sistema respiratorio. El oxígeno y el dióxido de carbono. Bien, hay una parte que se llama hematosis, o sea, este intercambio, esto que estamos viendo acá, que yo le estoy señalando con la flecha, es lo que se llama hematosis. ¿Qué es la hematosis? Como bien dice acá en el Power y la lámina, dice, es el intercambio de gases, oxígeno y dióxido de carbono entre, y ahí quiero que presten mucha atención, la pared del alveolo, la pared del alveolo y la pared del capilar sanguíneo, ¿sí? Es acá, es algo muy microscópico, que es lo que sucede por difusión simple. ¿Qué significa difusión simple? Que va a pasar a través de las membranas plasmáticas de cada célula y va a ingresar al torrente sanguíneo. Bien, vamos a seguir. ¿Qué significa entonces? Bien, vamos, me voy corriendo para que puedan ver todo el power. Este intercambio gaseoso sucede en 3 etapas. ¿Cuáles son las etapas? Son la ventilación pulmonar, la respiración pulmonar o externa y la respiración tisular o interna. Bien, ¿cuáles son las 3 grandes diferencias? Muy bien, la ventilación pulmonar que nosotros estamos como que hablaríamos mal cuando nos referimos a la respiración, porque en verdad lo que yo estoy haciendo es ventilar. ¿Qué significa esto de ventilar? Es la entrada de aire al sistema respiratorio. ¿Sí? Yo ventilo. Entra aire y sale aire. Inhalo y exhalo aire en general de la atmósfera. ¿Sí? Pensemos que ahora vamos a ver los gases que contienen la atmósfera, que yo lo que estoy haciendo es eso, es inhalando o exhalando aire. Eso es lo que se llama la ventilación. Es ingresa y egresa aire a los pulmones. Todo el aire. Bien, ¿qué es la respiración pulmonar o externa? Ahí es donde me interesa, es la famosa llamada hematosis. Es el intercambio de gases entre los alveolos pulmonares y la sangre de los capilares. Es la hematosis, el dibujito que acabamos de ver en el Power, en la otra lámina. Ahora, ¿qué es la respiración tisular o interna? Y esto sí que me interesa que lo entiendan. Es cuando el oxígeno llega a todo el cuerpo, a todas las células del cuerpo, y las células toman ese oxígeno para fabricar o elaborar energía. ¿Sí? Esto de la respiración interna estamos hablando de lo que es a nivel celular. La respiración externa estamos hablando a nivel de los pulmones. Es el intercambio de gases en los pulmones, entre el alveolo y el capilar. Ahora, la respiración interna estamos hablando a nivel de las células. ¿Sí? Es cuando ese oxígeno llega a las células, la célula lo toma, ¿sí? Y lo que va a liberar por un proceso metabólico es el dióxido de carbono. Por supuesto que después va a llegar a los pulmones y ese pulmón va a volver a producirse un intercambio de gases y lo va a liberar a la atmósfera, ¿sí? Por medio de la ventilación pulmonar. ¿Se entendió? Entonces tenemos ventilación pulmonar, respiración externa y respiración interna. Esas son las 3 grandes etapas del intercambio gaseoso. Bien, ¿seguimos? Luego lo que vamos a tener es la inspiración y la exhalación. Bueno, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo se provoca? Primero lo que tenemos que tener en cuenta que es un proceso involuntario, ¿sí? Que significa que es algo involuntario, que yo no estoy pensando a cada rato cuando respirar, ¿sí? Nosotros desde que nacemos respiramos sin pensar,
¿sí? Es como la frecuencia, se llama la frecuencia respiratoria o la frecuencia cardíaca. Es algo del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Es involuntario. ¿Por qué involuntario? De nuevo, porque yo es una acción que mi cerebro no lo piensa, no lo analiza directamente, lo ejecuta constantemente, es algo rítmico, ¿sí? Bien, ¿cómo sucede esto? Las estructuras que intervienen van a ser el diafragma, está abajo de los pulmones, es un músculo, ¿sí? Que se encuentra acá donde le pongo la flechita. Después vamos a tener las costillas, los músculos intercostales son músculos que se encuentran entre las costillas. Nosotros tenemos así las costillas y acá, en esta parte de acá, van a estar estos músculos que se van a contraer o se van a relajar dependiendo en el momento que se encuentre esta ventilación pulmonar. Entonces, nosotros lo que tenemos que pensar es esto. Cuando yo inhalo, sí, hay una diferencia de presiones del aire, del aire que está en la atmósfera y del aire que está dentro de los pulmones. Entonces, ¿qué pasa? Esta caja torácica lo que va a hacer es expandirse. ¿Por qué? Por la acción de el diafragma que se contrae y baja, como vemos acá en esta flechita, ¿sí? Para que el aire ingrese a los pulmones, el diafragma se va a contraer y bajar. Las costillas, ¿qué le va a suceder? Junto con los músculos intercostales también van a contraer y va a expandir, ¿sí? Entonces, lo que está sucediendo en todo este episodio es que mi caja torácica se va a agrandar, se va a expander y al expandirse las diferencias de presiones de la atmósfera y de adentro de mis pulmones va a ser diferente. Entonces, las presiones siempre de los gases tratan de equilibrarse. Lo que está tratando el aire al ver que algo se expandió, que tiene más capacidad para ingresar, lo que hace es eso, es ingresar a los pulmones por una cuestión de diferencias de presiones atmosféricas, ¿sí? La atmósfera y los pulmones. Eso se va a expander. Bien, sucede el intercambio gaseoso, bla, 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 bla. ¿Y qué pasa luego? Bueno, luego en la exhalación lo que va a suceder va a ser lo contrario. El diafragma se va a relajar, va a subir, los músculos intercostales también se van a relajar y las costillas van a ceder. Cuando esto cede, ¿qué pasa? Yo exhalo. Si alguna vez por algún juego o algún golpe le han golpeado en las costillas o unas cosquillas fuertes, lo que hace el cuerpo es achicar la caja torácica y uno exhala, ¿sí? Fuertemente. Es eso lo que sucede. Estos movimientos, recuerden, es en forma continua, ¿sí? Y son los movimientos por diferencias de presiones gracias a estas estructuras, al diafragma, la costilla, los músculos intercostales y la pared del tórax. Bien, bueno, vamos a continuar. Bueno, acá lo que vamos a tener van a ser los gases, perdón, esperen que vuelvo, vamos a tener los gases que tenemos en la atmósfera, ¿sí? Miren qué extraño, más o menos aproximadamente tenemos en la atmósfera un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno, ¿sí? Y un 0,03 de dióxido de carbono. Esos son los porcentajes de gases en la atmósfera. Por supuesto que si yo me pongo a pensar, bueno, también está el argón, el neón, como dice en el costado de la lámina, el vapor de agua y otros gases, ¿sí? No los anoté los porcentajes porque son porcentajes muy pequeños. Entonces, si yo me pongo a pensar esto, digo, pero en el aire hay muchísimo nitrógeno, sí. ¿Y entra a mis pulmones? Por supuesto, sí. Eso es lo que siempre tengo que analizar de lo que es el aire de la atmósfera. Entran todos los gases. El argón, el neón, otros gases, el vapor de agua, nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono. Ahora, mi cuerpo, ¿qué gases utiliza? ¿Qué gases le importa? ¿Sí? Vamos a pasar ahora sí a la próxima lámina que recién se me había
pasado, voy a bajar, me voy a poner acá. Bien, ¿tanto nitrógeno en la atmósfera o en el aire? Sí, muchísimo nitrógeno. Ahora vamos a ver este cuadro que me interesa que analicemos y es según el aire inspirado y el aire exhalado. Bien, miren el oxígeno. Nosotros cuando inspiramos oxígeno dijimos que en la atmósfera va a haber un 21%. Bueno, ese 21% el cuerpo va a tratar de utilizarlo en la mayor cantidad posible, ¿sí? Ahora, si observo lo que estoy exhalando un 16%. No se utilizó todo el total, ¿sí? Se utilizó una parte, pero esa parte es sumamente importante para nuestras células. Ahora, ¿qué pasa? La célula lo utilizó y cuando vuelvo a exhalar, no voy a exhalar la misma cantidad que he utilizado, ¿se entiende? Ahora vamos a lo que es el nitrógeno y a mí me llama mucho la atención que son números iguales. ¿Por qué son números iguales? Bueno, por esto que le estoy diciendo. No sé, como el nitrógeno no cumple ninguna función en mi organismo, sí que ingresa, pero no lo utiliza. No, es un gas que va a estar dentro de mis pulmones como un montón de gases, así cuando hay gases tóxicos también ingresan a mis pulmones, pero no lo voy a utilizar, ¿sí? Les dejo para que piensen lo que es el monóxido de carbono y puedan investigarlo. Van a ver qué importancia perjudicial nos hace mal y nos afecta tanto el monóxido de carbono. Este monóxido de carbono está en la liberación de las estufas y bueno, después lo averiguan. Bien, bueno, y el dióxido de carbono, miren el dióxido de carbono, o sea, yo cuando inspiro estoy inspirando un 0,03% de dióxido de carbono, pero lo que estoy liberando es una mayor cantidad, mucho más, ¿sí? Porque si yo analizo de 0,03, muy poquito, a lo que libero es una gran cantidad, ¿sí? Bien, ¿por qué libero esa cantidad? O sea, todos los seres vivos van a liberar esa cantidad de dióxido de carbono aproximadamente. Bueno, porque es el producto de que una vez que la célula utilizó el oxígeno para la obtención de energía, lo que va a hacer como un producto final va a liberar este dióxido de carbono que sí es parte de la formación de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, como palabras claves, tenemos que, de nuevo, considerar que hay concentraciones, ¿sí? Que ingresan a mi cuerpo y que se liberan, que es un movimiento involuntario, como hace un ratito lo hablamos, eso se produce constantemente, por eso se llama una frecuencia respiratoria. ¿Sí? Esa frecuencia respiratoria muchas veces va a aumentar o puede disminuir según las situaciones que nos encontremos. Bueno, esto es lo que es el aire inspirado y exhalado. Bien, seguimos. Entonces, esperen que me corro ahí. Bien, vamos a ver. El oxígeno, ¿cómo viaja? Esto es un tema que la verdad que es muy interesante y necesito que prestemos mucha atención. Nosotros cuando se produce esta hematosis, ¿sí? ¿Qué pasa? Del alveolo a los capilares sanguíneos, bien, ingresa entonces el oxígeno a la célula, perdón, ingresa el oxígeno al sistema circulatorio y entonces, ¿quién lo agarra? ¿Cómo se transporta? ¿Cómo llega a cada célula? Esas son mis preguntas que yo me estaría haciendo. Bien, ¿cómo llegaría? Bueno, es distribuido, como dice muy bien acá el texto, dice, es distribuido por medio de la hemoglobina. ¿La hemoglobina qué es? Es una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos, ¿sí? Más adelante vamos a ir viendo lo que es la proteína esta, la hemoglobina, es una proteína cuaternaria bastante importante, que lo que va a hacer captar este oxígeno, ¿sí? Porque es afina el oxígeno, lo va a captar, y este glóbulo rojo es como si fuera un trencito que lo va a llevar a todas las células del cuerpo, ¿sí? Los glóbulos rojos son células también, pero que tienen la función de la captación de oxígeno, ¿bien? ¿Por qué tiene hierro? Bueno, el hierro, vieron que cuando estamos anémicos es por la falta de hierro. Bueno, este hierro lo que hace es
estas unidades de hemoglobina, juntarlas dentro del glóbulo rojo, ¿sí? Ayuda a la formación del glóbulo rojo. Entonces, nada más que si yo no tengo hierro, mi cuerpo no puede fabricar glóbulos rojos. ¿Sí? Los glóbulos rojos tienen una vida en nuestro cuerpo de 180 días, o sea que constantemente estamos fabricando o renovando los glóbulos rojos. Muy bien, entonces, para hacer un resumen, el oxígeno viaja por la red arterial, por las arterias que a veces van a ser más finitas hasta llegar a capilares. Se difunden desde los capilares arteriales hacia el líquido intersticial. ¿Qué es el líquido intersticial? Bueno, las células están una al lado de la otra y va a haber entre ellas un líquido, sí, que es acuoso, que ahí donde se produce, ahora vamos a ver otra lámina, se produce el intercambio de gases. Como producto de este metabolismo de la célula, se va a producir este dióxido de carbono. O sea, dentro de la célula, ella va a hacer un proceso que va a fabricar energía y esto produce, va a haber la liberación de un dióxido de carbono, que es una molécula, ¿sí? Bien, por difusión. Claro, ¿por qué por difusión? De nuevo, esta difusión, estos cambios de gases, siempre se producen de una membrana a la otra y es por diferencias de presiones, ¿sí? ¿Dónde varía este dióxido de carbono? Bueno, va a pasar a los capilares venosos y ahí va a retornar a lo que es el corazón y del corazón va a ir a los pulmones y los pulmones lo va a liberar, ¿sí? Bien, entonces, es el oxígeno, esta es la relación que vamos a encontrar entre el sistema respiratorio y el circulatorio, ¿sí? Los alvéolos, los capilares, las células, la difusión y los gases. Bien, continuamos. Esto es lo que yo estaba hablando un poquito recién, ¿sí? Acá estaríamos hablando, vemos una imagen que representa las dos partes. Cuando el oxígeno, miren la flecha, el oxígeno ingresa al glóbulo rojo, ¿sí? Va a pasar a través de las membranas de esta pared del alvéolo, acá hay todas células y esta es la pared del capilar. Este oxígeno, por diferencia de presiones, pasa por la difusión, ¿sí? De un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración, va a pasar al glóbulo rojo, el glóbulo rojo lo va a captar, una vez que lo capta lo lleva a las células, ¿sí? Imagínense que viajó y lo liberó. La célula lo usó, ¿sí? Miren acá, va a llegar a las células del tejido, cualquier tejido del cuerpo, todo, cualquier desde la, o sea, todo, recorre todo nuestro cuerpo. Imagínense que son millones de gases que en cada inhalación están entrando y tienen que llegar a todas las millones de células que tenemos para que ellas puedan vivir, ¿sí? Y obtener la energía que nos permite a nosotros tener una vida, ¿bien? Entonces, este oxígeno va a ingresar a cada célula del cuerpo. Esta célula del cuerpo va a hacer lo que se llama la respiración celular en las mitocondrias, ¿sí? Las mitocondrias van a realizar la obtención de energía y como producto final va a liberar, ¿sí? El dióxido de carbono. Este dióxido de carbono vuelve a viajar a veces viaja por la hemoglobina también o por el plasma, ¿sí? Sanguíneo, directamente libre por la sangre. Vuelve a través de toda la parte venosa, llega al corazón y el corazón lo lleva, lo transporta hasta el oxígeno, hasta los pulmones, y en los pulmones vuelve a pasar de los capilares venosos, ¿sí? Hasta los alvéolos, llegan a las bolsitas de los alvéolos y por exhalación se salen del cuerpo y se exhala ese aire que contiene mayor cantidad de dióxido de carbono. Recuerden que es un aire que está en mis pulmones y va a salir, que va a tener cuando yo exhalo mayor cantidad de dióxido de carbono. Bien, entonces, la difusión es el intercambio de gases que se produce por difusión, que es el pasaje de las moléculas de la zona de mayor concentración a otras de menor concentración a través de las membranas celulares, que esto es lo que les quiero mostrar, ¿sí?
Estamos pensando acá microscópicamente, estamos muy lo que sucede a nivel celular, ¿sí? Bien, ya falta poquito y terminamos. Esto lo que sí quiero que tengamos muy presente y que presta siempre a confusión es la gran diferencia de lo que es la respiración y la respiración celular. Para hacer una gran diferencia, la respiración celular sucede en las células. ¿Dónde sucede? En una organela llamada mitocondria, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Oxígeno. Oxígeno y nutrientes, como la glucosa, para la obtención de la energía. Recuerden que el sistema digestivo nos proporcionaba los nutrientes necesarios para la obtención de energía. Bueno, vamos a ir en conjunto, va a necesitar estas dos cosas, al oxígeno también se lo considera un nutriente, va a necesitar oxígeno y va a necesitar nutrientes, como la glucosa. Lo que va a hacer, va a ingresar a la célula y a través de un proceso conocido llamado respiración celular, vamos a obtener la energía necesaria para nuestra vida. Como producto final de esta reproducción, de esta respiración celular, vamos a tener dióxido de carbono, desechos y agua, que lo vamos a ir liberando por los diferentes sistemas, ¿sí? El excretor y el sistema respiratorio. Bien, entonces, vamos a prestar mucha atención. Son muy diferentes lo que es la respiración común de la respiración mecánica, que la respiración celular, ¿sí? A través de las mitocondrias, la respiración celular nos va a obtener energía y vamos a liberar dióxido de carbono. Entonces, respiración celular y respiración mecánica son diferentes, no son sinónimos y suceden en lugares muy diferentes. ¿Bien? Pulmones y el otro nivel celular para la obtención de energía. Bueno, muchas gracias, espero que le haya gustado, espero poder haber facilitado un poco más lo que es el sistema respiratorio y que tengan más claridad al momento de entender la importancia para nuestro cuerpo del oxígeno y la obtención de energía. Bueno, les mando un saludo enorme y nos vemos muy pronto. Gracias.